Bueno, vamos a dar inicio a este importante evento y comienzo comentando a ustedes que en el contexto actual, donde la transformación digital está revolucionando todos los sectores productivos, la agricultura no es la excepción. Vivimos una nueva etapa marcada por el uso intensivo de datos, sensores, automatización e inteligencia artificial, la llamada agricultura 4.0, que rápidamente está migrando a la agricultura 5.0. En este escenario, las plataformas digitales se convierten en herramientas clave para conectar productores, consumidores, técnicos y tomadores de decisiones, facilitando servicios innovadores, eficientes y personalizados para el sector agroalimentario. Para hablarnos precisamente de una propuesta concreta en este campo, tengo el gusto de presentar al doctor Alan Elizondo, quien nos compartirá la iniciativa Agritech Nexus, destacando cómo esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del agro desde la tecnología. Debemos destacar que FIRA está cumpliendo este año sus 71 años como una instancia generadora de progreso en nuestro país. Nuestra universidad, 171 años desde su fundación como Escuela Nacional de Agricultura, 101 de su traslado a Chapingo y 51 años como UACH. El CIESTAN, que es en la instancia que yo tengo el privilegio de ser director, este año cumplimos 35 años, y la Fundación Chapingo, que es un aliado invaluable de nuestra universidad, 10 años. Quisiera mencionar que se encuentran personalidades que toman decisiones importantes en estos temas de impulso a la innovación en la universidad, como es el maestro Miguel Ángel Reyes Retana, si se puede levantar. Tiene él un papel muy importante al estar en la dirección de la preparatoria agrícola, que es un semillero importante de jóvenes que en algún momento serán profesionistas. Una persona fundamental en la fundación, en el inicio de esta Fundación Chapingo, es Jorge Quirós, quien siempre lo vemos sin ningún interés económico, participando por el progreso de la universidad. Igual, si nos haces favor de levantarte, tocayo. El maestro José Manuel Ravelo también, que es titular de la Unidad Gestora y Servicios Tecnológicos, nos está acompañando. Y sin lugar a dudas, pues Eduardo Valdés, desde su gerencia en la Fundación Chapingo, pues siempre hace un papel muy destacado para nosotros. Bueno, voy a presentar al maestro Jesús Alan Elizondo Flores, quien es actualmente el director de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, una institución financiera de desarrollo administrada por el Banco de México que otorga crédito, garantías y asistencia técnica a productores y empresas del sector agroalimentario. Él es licenciado en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en finanzas y economía por la London School of Economics, y tiene un doctorado en ciencias en economía agrícola de nuestra universidad. Su trayectoria profesional es amplia y quisiera comentarles que desde el 17 de julio del 2019 el doctor Elizondo ocupa el cargo de director general de FIRA, y bajo su liderazgo la institución ha implementado estrategias para fortalecer el financiamiento al sector agroalimentario, promoviendo la inclusión financiera y la sostenibilidad. Entre sus iniciativas destaca el lanzamiento de Agritech Nexus, tema del que hoy nos comentará, que es una plataforma digital que busca transformar el sector agropecuario mexicano mediante la digitalización de procesos clave. En este asunto yo creo que todos los jóvenes que están estudiando, ya sea su licenciatura o incluso desde su preparatoria, su maestría, doctorado, deben de poner mucha atención, porque los próximos 5 años serán alucinantes en todo lo que nos depara este tipo de herramientas, incluida la inteligencia artificial. El doctor Elizondo también ha impulsado la emisión de bonos temáticos, como el primer bono resiliente en América Latina por 2.985 millones de pesos, destinado a apoyar proyectos que mitiguen los impactos del cambio climático. La gestión del doctor Elizondo se caracteriza por su enfoque en la modernización del sector agropecuario,
la promoción de tecnologías innovadoras y el fortalecimiento de la inclusión financiera en las zonas rurales de México. En el caso de nuestra universidad, pues él ha impulsado un primer diplomado en agronegocios y hay otro diplomado que tiene que ver con sostenibilidad también que está en marcha, y ya después él les estará platicando de uno más que se está preparando para estar de alguna manera inmiscuidos en estas herramientas que fomentan la innovación. Entonces dejo al doctor Alan Elizondo en el uso de la palabra y le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación conjunta que tuvimos con Fundación Chapingo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí es un gran gusto estar aquí presente en este auditorio. Empiezo por agradecer la invitación que me hacen amablemente el CIESTAN, la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, a mí me gustaría mencionar que si hubiera venido aquí hace 4 años, aquí Yair, que es mi compañero, está aquí acompañándonos, pues atestiguará que nosotros vamos a muchos foros y visitamos también universidades. Para mí hubiera sido una plática muy distinta esta del día de hoy a la que puede suceder en este auditorio del Emiliano Zapata y que sucede con pues lo que yo considero pues no solo colegas, sino ya muchos son mis amigos. Y bueno, pues qué decir de la Fundación Chapingo, qué decir del CIESTAM, de pues, los funcionarios de la DICEA, los profesores, los alumnos, de los cuales tuve muchos como compañeros. Para mí ya no es una plática, es una plática muy distinta, que me da un entendimiento de lo que todos tenemos en mente, de lo que todos queremos, porque aflora el haber estado en la universidad, pues lo que nosotros queremos para el campo mexicano. En particular queremos su progreso y que sea un progreso compartido. Es precisamente el tema que yo quisiera hoy abordar. En esta presentación que van a ver, me gustaría que veamos el contexto que se vive en la agricultura mundial, el momento que vivimos, cuáles son los impactos exógenos que hacen que este momento sea único en la humanidad. Quisiera que abordemos por qué también es único el momento tecnológico. Es un momento que no podemos evadirnos, y menos en una universidad, de discutirlo, abordarlo, conocerlo, extenderlo. Me gustaría que vean un ángulo de la agricultura que ese sí también sé que no se ve tan seguido aquí, que es el ángulo de la política pública para el desarrollo del sector. Este ángulo es uno muy importante que ustedes pues vean, conozcan, practiquen, entiendan qué es lo que se busca en una buena política pública. Entonces les voy a plantear cuáles son los dilemas que se presentan para un buen desarrollo de políticas públicas, en este caso es de inclusión tecnológica. Y luego, sobre todo al final de esta plática, después de ver una demostración de cómo es la plataforma que hemos lanzado en FIRA, que responde a uno de estos llamados de política pública, cuáles son los retos, las ideas, porque cuando vean la plataforma, pues van a ver algunos índices, algunas imágenes satelitales, pero yo siempre he insistido, no es tanto acerca de ver esas imágenes y índices y decir, bueno, pues ya, ok, ya vi que es lo obvio, ¿no? Sino tratar de ver en sus mentes, detonar, encontrar lo que no es tan obvio, pero que es muy útil y que puede hacer la diferencia en el desarrollo de nuestro querido sector. Entonces, ese tipo de ideas, tenemos una lámina, me gustaría que ustedes puedan arrojar más ideas o decirme, a lo mejor esta tiene otra solución. Y sobre todo me gustaría que veamos el entorno, con eso vamos a cerrar, que se vive en materia de inteligencia artificial, pero yo quisiera hacer mucho énfasis en cómo detonar esa herramienta. Detonar esa herramienta no es solo pues, tener los sistemas, los algoritmos para poder desarrollar detección de patrones. Lo más importante en esta disciplina es la creación de bases de datos. Y cuando yo con mis colegas les digo, es muy importante invertir tiempo en armar una buena base de datos, no hace clic con la actividad cotidiana de una institución como es FIRA, que se trata del financiamiento al campo. Es decir, me dicen, oye, pues eso es como de actuarios, ¿no? Y la verdad, yo quiero hacer el punto en que
es uno de los factores esenciales para que detonemos beneficios enormes para el sector, pero sí hay que trabajar para poder construir las bases de datos, y en eso me gustaría que se fueran con esas ideas. Entonces, como pueden ver, hay ideas de varias naturalezas. No voy a ir pues razonablemente rápido porque sí queremos meter un tiempo en el demo y luego en la última sección, que es la de generación de ideas. Más o menos, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué será? ¿Una hora? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar, si están de acuerdo, y bueno, vuelvo a agradecer la invitación, muchas gracias. Bueno, aquí serán 5 láminas de contexto. Esta idea de que nos aproximamos a los límites del crecimiento en el planeta no es nueva. Esta nace desde los años 60, cuando se instituye en el Club de Roma un grupo de especialistas, en aquel entonces eran del MIT, que decidieron modelar una serie de factores relacionados con la humanidad, que de ser proyectados hacia adelante en una forma inercial, pues llevarían a escenarios que pues no se habían construido para esa era. Y la primera conclusión de que nos acercábamos a estos límites del planeta la documentan en un libro de finales de los 60, The Limits of Growth, que precisamente explica cómo se armaron esos escenarios. Su principal conclusión es que a mediados del siglo XXI nosotros enfrentaríamos un colapso de producción, un colapso de medios para mantener a la humanidad con los elementos para satisfacer sus necesidades, y que si no revertíamos desde los años 60, la idea ya se lanza, pues íbamos a inevitablemente caer en ese escenario. 20 años después se hace un estudio de revisión de Limits of Growth y de la conclusión que llegaba, y el escenario era en el mismo sentido. Nos aproximamos a mediados del siglo XXI con un problema de colapso. Y finalmente 40 años después, en 2008, lo pueden ver, hay otro artículo académico que lo revisa y no difiere mucho de sus conclusiones. Si ustedes ven las declaraciones de la ONU, Antonio Guterres, que es el secretario general, sus declaraciones son alarmantes, dado que él dice que no hemos hecho lo suficiente para revertir los escenarios de cambio climático, centrándolo solo en cambio climático, aunque hay una serie de otros demás factores demográficos o de medios de producción que nos aproximan a ese escenario de colapso. Entonces aquí es muy importante partir de esto, porque son los fenómenos que ahora voy a describir, primera vez que se viven en la humanidad. El primero es un envejecimiento, y si le das a la siguiente, Jair, voy a empezar con este, que es una menor disponibilidad histórica de tierra agrícola. Como pueden ver aquí, esta es una estadística que a mí me gusta mucho, que es cuáles son las hectáreas que se tienen, que son arables o que permiten una producción en el planeta. Y como pueden ver, esto toca un techo en el año de 2000, principios del siglo XXI, para luego ir recediendo. Si ustedes calculan esta misma estadística pero per cápita, van a ver que es invariable el encontrar que las hectáreas arables per cápita van en disminución franca, ¿no? Entonces, el primer elemento, y bueno, creo que aquí en Chapingo se enseña muy bien que uno de los factores de producción pues es la tierra. Entonces, podemos decir que este factor de producción se nos está limitando. Esto es la primera vez que sucede para la humanidad, sería el primero que yo dejaría. Dale a la siguiente. El segundo es un cambio demográfico. El cambio demográfico, si bien todos sabemos que la población mundial va creciendo, digamos que crece a ritmo decreciente, es decir, vamos más lento, y justo ayer tenía una plática, es posible que terminemos el siglo XXI como lo arrancamos en términos de número de personas en el planeta. Si lo arrancamos en 7,000 millones, lo más factible es que lo terminemos en 7,000 millones, es decir, le toca a nuestra generación y la de nuestros hijos vivir ese pico de población que se presentará a mediados de, digamos, o en el último tercio de este siglo. Entonces eso es otro factor interesante, pero lo que está detrás de ese número es que
pueden estar seguros que de los 7,000 millones que terminemos en el siglo XXI, en 2100, la edad promedio será por supuesto mucho mayor que la edad promedio que se tuvo cuando arrancó este siglo, porque hay un proceso de envejecimiento de la población y esto se traduce en que la población productora, es decir, los que son agricultores, de los cuales dependemos todos, también están envejeciendo. Entonces allí pueden ver del lado derecho cuál es la distribución de la población en México, cómo se van haciendo más presentes las cohortes de alta edad, pero este factor se exacerba en el campo, en donde la edad promedio del agricultor es mayor que de aquella persona que vive en el medio urbano, y la diferencia es importante. En una visita que hicimos en FIRA a Corea, la edad promedio del productor es de 65 años, de hecho Corea es un país con una pirámide poblacional, ya no es plana, es decir, ya no es una vertical, sino que ya tiene yo le digo a mis coreanos, como un trompo al pastor, donde está al revés ya esa pirámide, y lo que nos está diciendo es que el otro factor de producción, que es el trabajo, también está viviendo un momento que no se había vivido antes en la humanidad. ¿Por qué? Porque está envejeciendo y eso nos quita facultades de producir lo mismo con la misma mano de obra. Entonces sería una segunda idea, y sí resalto, es un problema nuevo para la humanidad. Adelante. El tercero, bueno, es el que más resuena en nuestras mentes cuando hablamos de lo que se avecina para la producción de alimentos, que es el cambio climático. El cambio climático es, por supuesto, uno de los problemas de nuestra generación, y lo que nos muestra es que el número de grados centígrados que tenemos en promedio el día de hoy en el planeta ya está muy cerca, si no es que ya excedido en algún momento del año pasado, como fue el caso, de la meta que se planteó para el año 2030, que son 2 grados centígrados arriba del promedio preindustrial, ya en 2030. Es un hecho que ese número se va a exceder, y yo, como les digo, ya tocó en algún momento del año pasado un punto arriba de esos 2 grados. Entonces, esto es promedio, hay zonas que tienen más afectación, otras que tienen menos afectación, pero las consecuencias de esto son múltiples. Consecuencias son que tenemos más volatilidad en los eventos climáticos, son más eventos que se observaban cada 100 años, ahora se pueden ver cada 10 años, eventos que se veían cada 10 se ven cada 3 años, y por eventos me refiero sequías, olas de calor, heladas, etcétera. Entonces, este es otro factor nuevo para la humanidad que otra vez obra en contra de una producción numerosa. Entonces, estamos remando con menos fuerza, dirigiéndonos a un escenario donde hay que hacer llegar más alimentos. Y como lo hemos discutido con varios de los profesores aquí en Chapingo, nosotros pensamos que no debe de ser un tema de producción de alimentos lo que nos afecte, porque ahorita voy a mostrar el otro lado de la moneda, sino más bien es un tema que también tiene que ver con otros aspectos de la alimentación, como es la distribución de los alimentos o el buen aprovechamiento de los mismos, que de por sí entonces nos podría llevar a un escenario de suficiencia, pero si logramos instrumentar los procesos para lograr esa organización en la alimentación. Entonces, si vamos a la siguiente, Jair. Bueno, esta es la última de contexto. La Revolución Verde trajo al país y al mundo grandes tasas de crecimiento en la productividad de las parcelas de trigo, de maíz. Ahí lo pueden ver en los años 60. Teníamos tasas de crecimiento en trigo de 7%, estas son anuales, lo que quiere decir es que cada año pues teníamos un 7% más de toneladas para la misma hectárea. Si pueden ver, el mundo ha entrado en una fase donde las tasas de crecimiento de la producción son decrecientes. Esto no puedo decir que sea la primera vez que sucede en la humanidad, pero es un factor de contexto que es importante resaltar en esta plática, porque estamos en una situación donde hace falta un brinco tecnológico o algún tipo de innovación
que nos lleve a reelevar esas tasas de productividad para poder llegar a la producción que nosotros deseamos. Del lado derecho, bueno, vienen aquellas zonas donde se espera una disminución de la producción agrícola, dado los factores exógenos como es el cambio climático. Es una buena proyección, si lo ven es a 2050, pero los porcentajes que se ven abajo, pues quizás no se alcanza a ver bien el eje, pues son crecimientos que pueden ser decrecimientos de hasta 20%. En el caso de México, ahí, ¿cuánto ves, Yair, de decrecimiento? No dice más o menos el número por ahí. Más abajo. Es rosita, ¿no? Vete al eje. Más abajo. Pues sí, está sobre, vamos a decir, pegadito al cero. Entonces, bueno, se puede ver aquí que el norte de África, propia Sudamérica, están teniendo un impacto mucho mayor pronosticado. Pero algo que me gusta también señalar de esta gráfica es que no todas las áreas o zonas geográficas del planeta serán negativo. Al contrario, hay, pues como pueden ver en el norte del planeta, hay áreas donde se ganarán días agrícolas y habrá un incremento en la producción de alimentos. Para mí eso quizás parece un dato un tanto aleatorio, pero a la conclusión a la que yo llego personalmente es que si este es el caso donde hay baja de producción y elevación de producción, pues ¿qué podemos esperar de la producción mundial? A lo mejor una producción estable. Si tenemos una producción estable, ¿qué podemos concluir con respecto a los precios del trigo, del maíz? Pues una relativa estabilidad. Me da la impresión de que no nos estamos avecinando a una era donde los alimentos se encarezcan de forma lineal o marcada, y la consecuencia es que con mismos precios, pero con mayores riesgos, muchos cultivos dejarán de ser viables en las zonas donde se ve rojo, ¿no? Por ejemplo, Brasil, pues si el precio no se eleva y los costos para poder producir sí se elevan, pues claramente dejarán de ser viables muchos cultivos en muchas áreas. En México está pues como la pregunta al aire, pero bueno, dejo esa idea, ¿no? Como que pues no necesariamente todo el planeta se afecta y la afectación es doble, ¿no? Es una de elevación de costos para defenderte del cambio climático en países como Brasil o México, pero también una producción o una variable beneficio-costo muy comprometida, que es finalmente la que lleva a un productor a realizar sus cultivos. Entonces, son reflexiones. Vamos a la siguiente ahora sí. Ahora, ¿cuál sería la contrapartida? Este momento no es nuevo, se ha hablado desde Thomas Malthus. Ha habido varios científicos que han pronosticado que nosotros deberíamos entrar en un problema para alimentar a la población, este famoso crecimiento exponencial con el crecimiento geométrico. Y sin embargo, el factor de la función de producción que nos fue llevando a sortear cada episodio fue la tecnología, la elevación de la producción basada en incrementos tecnológicos. Entonces aquí identificamos 4 momentos. El primero, el previo al siglo XIX, donde se empezó a usar mejores instrumentos para arar la tierra. Los primeros arados que hacían uso de metales fueron uno de los factores previos a la revolución industrial que elevaron la productividad, de forma que precisamente en este tiempo es cuando se lanzó el paradigma de Malthus, y fue este tipo de tecnología y la rotación de cultivos que lo llevó a equivocarse, ¿no? Luego entra la revolución industrial con el uso de maquinaria y los primeros fertilizantes, vamos a decir, primeros naturales, y luego a principios del siglo XX químicos. Viene luego el tercer momento relevante que identificamos, que es la revolución verde, donde se hace una mezcla de tecnologías entre la hibridación de semillas con una tecnología que nace a principios del siglo XX y se perfecciona solo después de las 2 guerras. Entonces es una tecnología nueva para el planeta en la producción, la de híbridos. El uso de fertilización química abundante para atender el crecimiento o necesidades de las plantas. El uso de maquinaria extensiva y bueno, buenos mecanismos de riego, donde
al mezclar estos 4 usos de forma apropiada, a través de esta revolución verde, se logra una elevación de producción. Quiero hacer un comentario al margen que va a ser muy necesario más adelante. En cada una de estas revoluciones debe de reconocerse que hubo solo la facilidad de acceder a estos elementos de tecnología de solo un segmento de la población que producía en el momento en que sobrevino la revolución. Es decir, que por ejemplo cuando sale el tractor o cuando llega la revolución verde, pues fue solo un pequeño número o un número de grandes productores con acceso a estas tecnologías los que vieron la posibilidad de crecer y expandirse. Y entonces una solución para la población que tenía pequeñas parcelas era pues vendo mis parcelas al que ya es grande, al fin él va a hacer un uso más, con economías de escala más productivo de la misma, me voy a la ciudad, y esto empezó a hacer un efecto de contraste en el seno del campo o de concentración que hoy es muy patente en el campo mexicano. Entonces no lo quiero dejar de mencionar porque por supuesto en la última columna que ven allí, que es la industria 4.0, que es la que vamos a explicar más a fondo aquí, existe un mismísimo riesgo de volverlo a hacer, ¿no? Obviamente un gran beneficio de adoptarlo, pero la pregunta que yo quiero dejar aquí para que la tengamos porque va a ser la central, es cómo lograr que esta revolución industrial digital que estamos presenciando no sea un factor de mayor contraste en el campo y que pues nuevamente nos orille más gente a la pobreza o que se concentre esa producción dejando fuera pues al corazón del campo que son los pequeños productores, ¿no? Entonces ese es el gran reto y la pregunta es si hay algo que la universidad pueda hacer o que las instituciones públicas como FIRA pueden hacer para evitar ese escenario. Esa es la gran pregunta, porque aquí como pueden ver el escenario es difícil, retador, pero también es retador, también es muy, quizás no es la palabra retador, pero muy prometedor, las facultades que nos dan estas nuevas tecnologías de la revolución digital. Vamos a la siguiente, Jerry. Ahora, ¿qué es lo que nos referimos con esta revolución 4.0? Industria 4.0. Bueno, aquí lo tienen en 2 columnas. Vamos a comparar una agricultura tradicional de una agricultura que llamamos 4.0. En primer lugar, bueno, en una agricultura tradicional tenemos una medición periódica y manual de las condiciones del cultivo. Ahí sale el productor, verifica, yo siempre pienso en una parcela de caña, pues lo que alcanza a ver, si acaso tomará una muestra dentro de la parcela, pero eso es esporádico, de cómo va y evoluciona el cultivo. El día de hoy es posible medir en tiempo real, a través del Internet de las cosas, exactamente qué está sucediendo en la parcela. Ya sea Internet de las cosas, ¿qué es? Pues es, por ejemplo, poner un sensor que está conectado a la tierra, te mide la conductividad eléctrica, te mide la humedad de la tierra, temperatura si es necesario, y como está conectado vía a lo mejor un panel solar, manda la información a la nube, y en la nube está recibiendo cargas de datos cada 20 minutos de cómo está la condición de tu tierra. Eso pues jamás habríamos aspirado si esto fuera el modo tradicional de la agricultura. Inspección visual de la evolución del cultivo. Bueno, hoy se tienen, la primera tecnología que a mí me tocó ver asociada a esto fue un aparato llamado el Green Seeker. Green Seeker es un aparato manual que te va midiendo con una camarita multiespectral el infrarrojo, lo pasa pues el técnico y mide cómo va la diferencia del espectro infrarrojo y el rojo de las plantas. Te está dando un proxy de cuánta fotosíntesis sucede en la planta y por lo mismo te puede decir qué necesidad de nitrógeno tiene la parcela. Entonces te puedes lanzar un mapa de calor de la parcela. Eso fue en el principio de los 2000. Vienen los drones, entonces esto pues ayuda físicamente a extender pues la medición de las parcelas con esta tecnología de multiespectral de estas cámaras, y los satélites de igual forma te pueden dar fácilmente esta visión infrarrojo de los cultivos. Lo que quiere decir es que no solo hay más presencia, sino que tienes mejores ojos porque ves espectros que tus ojos no ven, pero los ves
porque son relevantes verlo, ¿no? O sea, no, ¿para qué quieres ver el infrarrojo si no fuera relevante? No, sí lo es, y entonces nos está dando una dimensión más que es muy útil para fines pues de la producción. Y hay muchas otras cosas, ya hay satélites que miden cuánto carbono se acumula, cuál es la humedad de la tierra, deduciendo cuáles son las láminas de riego, cosas que nuestros ojos pues no podrían intuir, ¿no? Luego, toma de datos esporádica y manual. Bueno, ustedes han trabajado con productores, ven las bitácoras de campo. Realmente es la excepción aquel productor que lleva una bitácora completa de cuál es la condición de su cultivo, cuándo aplicó su fertilizante. Sí los hay, pero lo que quiero decir es que no es la generalidad. Mucho menos, como vamos a ver más adelante, que tenga estados financieros o un registro en el SAT, que para fines de un crédito pues, es indispensable tener, pero bueno, me voy a solo limitar a esa toma de datos, ¿no? Ahora, con el acopio de alto volumen de datos y con ya sea con sensores o con satélites, tú puedes saber exactamente cómo va tu cultivo, pero un problema es saberlo y otra, poder sacar información útil de tanta información. Eso se puede porque hoy es factible, con la tecnología que tenemos, acumular grandes bases de datos y procesarlas. Esto, bueno, cuando a mí me tocó estudiar la carrera no era factible una base de datos, pues que tiene a lo mejor 1 millón de entradas y a lo mejor tiene 100,000 columnas de datos, porque las podría tener, pues no era factible procesarla en la maquinaria que se tenía, el software me refiero. Hoy hay software y hardware especial para hacer este procesamiento de volúmenes altos de datos. Entonces tiene mayor memoria, ¿no? Lo que quisiera que consideremos es que tienes una memoria que te sabe decir qué pasó el 25 de julio a las 12 del día, pues un productor difícilmente te podría decir qué fue. Esto es factible el día de hoy. Labores manuales o mecanizadas con operaciones o con operadores, esto pues es robótica, lo voy a omitir porque pues el no se cansa, creo que todos lo sabemos. Información de condición de entorno limitada. Bueno, los pronósticos meteorológicos que se usan en la agricultura tradicional, pues vienen de toda la era de generación de pronósticos con modelos, pues bastante sofisticados, pero que tenían una varianza, bueno, unos intervalos de confianza altos, grandes, y pues no tenían una gran extensión hacia adelante. El día de hoy, en esa ciencia se está viendo una revolución, dado que se está pasando de los grandes modelos. Me gusta siempre poner el ejemplo del ajedrez. En el ajedrez, nosotros enseñamos a las máquinas a jugar ajedrez con libros de jugadas y de técnicas y partidas que se jugaron en la realidad, y con eso la máquina podría construir pues una arquitectura de jugadas, pues porque tiene más visión y más formas de combinarlas. Ahora no, ahora lo que hacen es poner una máquina que no sabe jugar ajedrez, aprende de ver miles de partidas y luego aprende de jugar consigo misma hasta que pues, en el lapso de 5 horas puede jugar con un gran maestro. Ese es el ajedrez, ¿no? Bueno, en una dimensión un poco distinta, en meteorología empieza a suceder lo mismo. Tú le puedes alimentar grandes volúmenes de datos a una máquina y que observe los patrones, simplemente como observa una pantalla que está jugando ajedrez, que haga simulaciones que luego valide con lo que pasó, y la pones a aprender a ella misma de, oye, yo pronostiqué esto, pero me equivoqué, me regreso, y tú nada más estás viendo que está la máquina calculando, pero esto está revolucionando la forma de hacer meteorología, y es un campo de los más prometedores, pero sin ir más lejos, pues esta revolución nos está llevando a una mejor forma de medir el entorno, y ese es entonces el tipo de agricultor del día de hoy. Y por último, y más importante, es nosotros como humanos tenemos una capacidad pues muy buena de detectar patrones, pero que ciertamente es la que se sabe ha sido superada por las máquinas. Y esto no es un tema que piensen mejor que nosotros, simplemente tienen más datos, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de las radiografías. Si tú pones radiografías y un médico que las estudie, le das la número 10,000, ha visto él en su vida 9,999 y le das la 10,000, él va a tomar un diagnóstico basado en las 9,000 que vio. Tiene
una gran capacidad de detectar un patrón, detecta la enfermedad o no la detecta, ¿no? Una máquina no tiene 10,000, una máquina tiene varios millones de radiografías y tiene una visión píxel por píxel que puede ser más fina de del médico. Entonces tiene una mejor capacidad de detectar esa enfermedad que el propio médico. Y aquí, aquí es donde se dividen los campos. A mí me gusta sí inclinarme por creer que nos puede superar en detectar patrones. Y los invito a que lean este libro que Manrubio les puede mostrar, se llama Nexus, que te habla un poquito de cómo subestimar estas tecnologías puede ser un grave error. En todo caso, lo que yo quiero dejar aquí como una idea es que concedamos que puede descifrar distinto que el ser humano y que, pues, dado una buena base de datos, puede ver cosas que nosotros no veamos, ¿no? Entonces, en conclusión, tienes un agricultor con más presencia, mejores ojos, mayor memoria, no se cansa, mayor entorno y descifra distinto. Digamos que vale la pena traer ese agricultor a México, ¿no? Ese es un poco el punto y el propósito de esta presentación. Adelante. Bueno, ¿qué nos dice la realidad? En México existe apenas una joven, aunque ya es numerosa, oferta de tecnología, tanto tangible como intangible. Llamemos tangible aquellas tecnologías que tú puedes poner, por ejemplo, en un tractor, donde te puede medir las toneladas que cosechaste, te puede decir cuántas semillas arrojar según las características del terreno. Se llama tangible un dron. ¿Por qué? Porque son tangibles, son aparatos. Y luego están las intangibles, que son aquellas que representan un software que te puede dar una mejor forma de cultivar o de regar o de fertilizar, pues basado en modelos que se alimentan, por supuesto, de muchos elementos como los que platiqué, sensores, estaciones meteorológicas, satélites. Entonces, eso yo les diría es muy importante tenerlo en mente. En México sí hay esta oferta, pero lo que yo les dejaría como idea es que es una oferta que le ha llevado mucho trabajo desarrollarse. ¿Por qué? Porque para una startup es muy difícil llegar a México. Mira, si te vas a uno de los anexos, Jair, les quiero mostrar quiénes son los oferentes, ¿no? O las familias de oferentes de estas tecnologías que yo les puse. Esa es. Según la literatura académica, ustedes encontrarán que hay 4 tipos de proveedores de tecnologías nuevas. Siendo el primero las grandes empresas multinacionales, Bayer. A mí me encanta la plataforma que tiene Bayer, se llama Climate Field View. Eso tiene una historia muy interesante. Es una plataforma que, de hecho, fue uno de los argumentos para que Bayer comprara Monsanto, fue que Monsanto era dueño de esa plataforma, pues es un proveedor importante. Syngenta tiene otra que se llama CropWise y así sucesivamente. Son un primer gran tipo de… Piensen que llevaría a estas empresas a traer su tecnología a México. A ver, si ustedes fueran ellos, ¿no se irían primero a Brasil o Uruguay? Me van a decir, no, porque México es una potencia de producción, sí, pero la hectárea promedio en México, la tenencia de hectárea promedio son 5 hectáreas. En Brasil son 80 y en Estados Unidos son 180. ¿A dónde te vas si eres Bayer? Pues vas a empezar por allá, ¿no? Entonces, hay una barrera de oferta de estas tecnologías, es decir, aunque estén allí, no crean que van a llegar y menos se van a ir al sur-sureste del país por el hecho de que primero está Sonora y Sinaloa y Chihuahua y puede que ahí termine la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí los predios sí son de 30 hectáreas promedio, entonces podríamos pensar que ahí sí hay una oportunidad de que lleguen, o sea, hay una oferta, una barrera para que vengan las tecnologías. Me estoy refiriendo a esta primera familia, ¿no? Que son grandes multinacionales. La segunda son grandes empresas multinacionales de software. IBM, Microsoft han desarrollado, Google, este tipo de software que asesora a productores. Les recomiendo que vean varias pláticas TED Talks que hablan, son de científicos de Google que hablan de estas tecnologías que están desarrollando para poder asesorar a productores con el levantamiento de datos masivo que han logrado hacer. Entonces sería un segundo tipo de proveedor, empresas, los Big Techs que son llamados. Como pueden ver, es una familia muy distinta a la de arriba. La tercera son empresas de hardware. Habrían de ver las de John Deere. Ellos ya la integran a su maquinaria y ha sido un argumento para atraer clientes de la competencia. En la medida que tú tengas una
cosechadora que te da las toneladas casi por metro cuadrado, pues es un argumento como para irte con John Deere en vez de con Bosch. Ahora Bosch pues no se ha quedado atrás, entonces tienen maquinaria que ya adopta este tipo de tecnologías como un factor de atracción de clientes, como un factor de un mejor tractor o maquinaria. Entonces sería el tercero. En México esta sí ha florecido bastante. Finalmente el cuarto son las startups, ¿no? Son pequeñas compañías que hoy les vamos a mostrar dos startups que están ya conectadas. Nos da mucho gusto que sean startups, pero ¿ustedes creen que la startup puede darle cobertura nacional al país? Vamos a decir, el problema de la arriba es que no viene porque son pequeños los clientes. Y el problema de la de abajo es que no tiene las capacidades para poder dar un servicio óptimo a los grandes productores. Esto es como que yo me gustaría que se lleven la idea de esta lámina, que hay un problema de oferta, o sea, aunque ya estemos en la revolución 4.0, bueno, a lo mejor aquí mis profesores me puedan decir cuándo llegó el tractor a México. El tractor seguramente llegó, no me sé la fecha, pero con varios años de rezago de lo que llegó a Europa o Estados Unidos. Entonces, esto es un riesgo que nosotros enfrentamos de esta revolución tecnológica. Y bueno, y si nos regresamos al mapa en el cual vieron los impactos del cambio climático, pues ya le estamos remando contra varios factores, ¿no? Uno es el cambio climático que nos afecta particularmente más, y dos, un rezago en el acceso a las tecnologías por una barrera de oferta. Deja tú la de demanda, que ahorita voy a entrar a la de demanda, ahora sí nos regresamos. Dale ya los mapas, ¿no?, del país, ahí está. Bueno, a ver, en infraestructura, ¿cómo andamos? Ahora vamos a pensar del lado de la demanda. ¿Estamos listos para adoptar estas tecnologías? Pues ya se imaginaron la respuesta. Mira, lo que trae en el eje horizontal es el porcentaje de cobertura de telefonía 3G y 4G. Y el eje vertical trae, ¿qué trae ahí? Son el promedio, ¿no? El tamaño promedio. Entonces lo que quiere decir es que entre más grande es el productor, que es Sonora, van a ver el estado ahí Sinaloa del lado derecho arriba, y abajo a la izquierda van a ver pues no, quizás Campeche, no, Chiapas, a lo mejor Quintana Roo, Veracruz, ahí los tienen, sí, pues rezagados, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que donde está verde es que hay un mejor acceso al internet, pero nuevamente la tecnología la tiene más posibilidad de adoptar aquel que es más grande. Entonces eso es algo que hay que llevarnos en la mente, ¿no? A ver, no solo no están llegando, pero hay barreras para adoptarlas, sobre todo allá abajo en el sur. Y nuevamente, como dije al principio, nuestro tema de universidad y entidad pública es evitar que pues no sea esto un factor donde este mapa se vuelva más contrastante, sino menos contrastante, ¿no? Esto es 4G, ¿no? Dale a la siguiente, Yair. Tendríamos la que se refiere sería el nivel de estudios, uso y adopción de tecnologías, ¿no? La escolaridad, pues simplemente abajo, otra vez sur-sureste está rezagada. La escolaridad es necesaria para esta revolución. Si me dijeran, mira, es la revolución del tractor o incluso la verde, la escolaridad podría no ser un tema, pero en el caso de esta revolución, la escolaridad y sobre todo la experiencia en el uso de las tecnologías digitales sí es un problema. Entonces aquí hay un contraste nuevamente. Los estados, bueno, pues te muestran otra vez esta tendencia, ¿no? Donde hay más escolaridad, pues también, donde hay más escolaridad tienen mayores tenencias de tierra, no son los más grandes. Y donde hay más acceso o conocimiento del uso de herramientas digitales también coincide que son donde están las parcelas más grandes. Entonces, dale a la siguiente, ¿no? Bueno, esta sería la mecanización. Vamos a decir que John Deere pues trae sus tractores, pues ciertamente también va a suceder. La mecanización de las unidades de producción es el UDP y la superficie de labor promedio. Entonces, nuevamente la mecanización es por forma natural en donde las parcelas son más grandes. Entonces, aquí hay otro factor de barrera de demanda, sobre todo al sur, donde están poco mecanizados, tienen poco internet, poca educación. Nos lleva a una situación donde esta revolución digital difícilmente va a poder ser absorbida por la gente más rezagada. Dale a la siguiente. Este es un índice que se construyó considerando las dimensiones anteriores, se mezclan en un índice como el de desarrollo humano, que es la misma metodología, le pones una dimensión equiparable a cada una de las dimensiones que vimos hace rato, te está dando más
contundente no puede ser los colores del país, en donde tú vas viendo pues, el contraste, ¿no? Entonces, estas láminas las ponemos como para que se vea el tamaño del reto, ¿no? Y ahora, dale a la siguiente, ¿no? Tenemos, a ver, la pregunta, ¿existe un caso para política pública para entrar a resolver no sé si resolver, pero mitigar este contraste que se le presenta al país? Ya hicimos el argumento de que es necesaria una revolución tecnológica para elevar la producción del campo. Sin embargo, también hicimos un argumento de que cada revolución tecnológica divide al campo, y también hicimos un argumento de que esta revolución tiene particularmente saña en ese aspecto, ¿no? Que tiene mucho más posibilidad de dejar fuera a muchos. Entonces, lo que hoy les queremos plantear es una herramienta que desde la política pública se construye para llevar o tender un puente entre estas tecnologías y los pequeños productores. ¿Qué es lo que busca? Es estimular el mercado de oferta y demanda de tecnologías, porque como vieron también el estímulo es para la oferta, facilitarle encontrar a los clientes y un estímulo a la demanda de estas tecnologías, es decir, ponerla tan fácil al productor que él la pueda usar. Entonces, esa es la herramienta que va a presentar ahora Yair. Bueno, pues dale a la siguiente. ¿Por qué se justifica la intervención de política pública? Pues es un poquito tomando de los argumentos clásicos de intervención. Hay asimetrías de información de los dos lados de la oferta y la demanda. Un pequeño productor no va a ser Climate Field View, la de Bayer. ¿Cómo la va a conocer un productor de Chiapas? Pues hay una asimetría de información, no le llega esa información, y si le llega no va a saber cómo la puede aprovechar. Y luego también hay una asimetría del lado de la oferta porque no sabe el productor, por ejemplo, Bayer, cómo va a llegar a los menonitas que están en Campeche. Pues no tiene toda esa información de las condiciones de producción. Los menonitas de Campeche serían grandes beneficiarios del uso de este tipo de tecnologías porque tienen una producción bastante bien desarrollada, aunque no usan estas herramientas. Hay que hacer, entonces hay asimetrías de información, poder de mercado y economías de escala. Bueno, esto lo vamos a ver en la última lámina. Aquellos que tienen las economías de escala son los que ya construyeron bases de datos grandes o tienen una gran clientela, pues no solo tienen los ingresos para sobrevivir como proveedor de tecnología, sino que tienen los datos necesarios para agregarle valor. Hay un problema de economías de escala y de poder de mercado. Entonces va a haber una lámina más adelante que busca romper este poder de mercado y economías de escala. ¿Cómo? A través del armado de bases de datos, de una base de datos grande a nivel sectorial, que busque romper estas asimetrías y que pueda ser usada por el público en general, en este caso unas startups, para poder romper este poder de mercado. No es como si Google pusiera su base de datos a disposición del país para que llegara gente a desarrollar servicios a la población, lo cual habría más servicios para la población y menos sesgados si Google ofreciera su base de datos para ello. Me van a decir, oye, pues Google jamás va a dar su base de datos, pues claro, pero nosotros creo que como universidad y como Estado sí estamos en posición de armarla y darla, y entonces tener mejores servicios. Ese sería un objetivo que vamos a abordar al final. Bueno, y falta de competencia y exclusión. Entonces serían, nada, la siguiente, Yair. Bueno, entonces viene la plataforma Nexus, ¿no? A ver, esta plataforma no quisiera que dejemos de fuera que FIRA es una institución financiera. Entonces, si bien nos interesan estos problemas que se presentan, no son de la incumbencia directa de FIRA. O sea, yo hablé de inclusión tecnológica en estas láminas, pero la primera para nosotros es la inclusión financiera. Ciertamente, si hay inclusión tecnológica, yo estoy seguro que habrá más créditos, pero esta plataforma que les vamos a mostrar trae un tinte de inclusión financiera. Entonces voy a empezar con el tema de la inclusión financiera, aunque las últimas láminas, van a poder notar que de la mano de la inclusión financiera se busca resolver también un problema de inclusión tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué es la plataforma? Dale, Jair. Primero, aquí damos cuenta de que hay un rezago en términos de población, de pobreza en el medio rural versus el medio urbano. Entonces hay una disparidad de ingreso.
Pero en segundo momento también nos damos cuenta que hay una falta de inclusión financiera entre el medio rural y el medio urbano. O sea, no solo México se rezaga en inclusión financiera, sino que el medio rural tiene un mayor rezago. Entonces ahí es un llamado urgente a hacer algo para revertirlo. Dale, Jair, por favor. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero estudiar cuáles son las barreras que nos llevan a que no haya crédito tanto como nosotros quisiéramos. Hay barreras en la originación del crédito, por ejemplo. Cuando una institución financiera quiere dar un crédito, pues se enfrenta con que hay riesgos climáticos de precios y de capacidades técnicas que no puede evaluar con tanta facilidad. Para estas instituciones financieras es preferible dar una hipoteca o un préstamo de tarjeta de crédito, porque los riesgos son mucho más visibles, controlables, que dar, por ejemplo, un crédito a un productor de caña en Veracruz, porque quién sabe qué clima se enfrente, o me cuesta más saberlo, me cuesta más saber qué riesgo de los precios tiene, tengo que estudiar un mercado, ver si sube o baja. En el precio del azúcar es particularmente complicado, dado que hay acuerdos con Estados Unidos, etcétera. Y la capacidad técnica, pues tengo que saber si tiene las capacidades técnicas el productor de caña, y luego también saber si las tiene el productor de maíz y el de sorgo. Son muchas disciplinas dentro del crédito al campo. Hay tanta diversidad como yo diría cualquier diversidad que existe en el resto de los créditos de la industria bancaria. O sea, es tan distinto un crédito hipotecario de uno pyme como puede ser uno de arrendamiento de maquinaria en Nuevo León, uno de apicultura en Yucatán y uno de ganadería en Sonora. Así de distinto o de grande es el reto, claro. Entonces pues un oferente de crédito no se avienta a dar el crédito tan fácil, es una barrera. Las otras barreras tienen que ver con, son de información. Cuando no hay información, o suben el precio los intermediarios o hacen el racionamiento de crédito. En este caso las barreras son con respecto a, por ejemplo, los ingresos de los productores. Ya lo mencioné hace rato, es muy difícil que cuente con estados financieros, difícilmente tiene una cuenta bancaria y posiblemente no te comparta los estados de cuenta, no tiene historial en el SAT, tiene un ingreso volátil. Son el tipo de barreras de información que en el campo no hay. Bueno, queremos ver cómo abatirlas, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo lograrlo con la plataforma. La infraestructura de servicios es más escasa en el campo y básicamente la conclusión es que se incurre en un mayor costo relativo de monitoreo y servicio de los créditos en el campo que cualquier otro tipo de crédito. Adelante. Dale a la siguiente. Bueno, esta sería una representación gráfica de lo complejo que es dar un crédito, ¿no? Entonces tienes disponibilidad de información para una nómina, pues tienes toda, porque tienes el historial de nómina que te da la empresa de patrón de la persona. El costo de originación es más bajo, es muy bajo, es sencillo. El costo de supervisión también, el crédito de nómina es quizás el más fácil de todos los créditos, a menos que la empresa quiebre, ¿no? Que el patrón, pero son riesgos que son previsibles o manejables, hay mucha información. Luego te puedes brincar al siguiente, el hipotecario, pues va bajando un poquito, se va haciendo más difícil alguno de los elementos, pero terminas con la MIPYME Agro, es el más complicado, ¿no? Esto creo que ya lo expliqué. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Es traernos la MIPYME Agro, pues mínimo al centro de esta tabla, ¿no? O sea, que todos estos factores que son esenciales en el crédito, pues los regresemos, ¿no? Para que podamos tener un crédito seguro. Dale, por favor, ya. Ese sería precisamente el propósito. ¿Cómo lograrlo? Bueno, aquí viene la plataforma. Dale ya. A ver, la plataforma que van a ver ahora es lo siguiente, o sea, lo que busca no es FIRA dando un servicio de visualización satelital, sino es FIRA acercando el lado de la oferta y de la demanda de tecnologías. ¿Qué haces? Pues pones como el Apple TV. ¿Qué es lo que hace? Es un puente entre el proveedor de entretenimiento y el comprador de entretenimiento. Si tú quieres entretenimiento, te vas al Apple TV y encuentras absolutamente todos los servicios. Apple TV no se especializa en dar un buen servicio de películas, ¿no? Te establece como un buen puente y cobra, ¿no? Por ese tipo de puenteo, tiene suscriptores. Bueno, lo mismo que se hace aquí es, en la forma en que lo hace el Apple TV, establecerse FIRA con una plataforma para traer un ecosistema de tecnologías que se conecten, pongan el servicio y luego hace suscriptores
absolutamente a todos los interesados, ¿no? En este caso nosotros identificamos 3 tipos de interesados para suscribirse a la plataforma. Bancos, SOFOMES, sociedades cooperativas, SOFIPOS, son los proveedores de servicios financieros al campo. Ese es uno. Esta presentación de hecho está enfocada a ellos porque ha sido la primera fase, pero en la segunda fase de esta plataforma se busca subir a empresas agroindustriales que administran campo de muchos pequeños productores. En la tercera fase será conectar a los productores. Como yo también siempre les digo a mis colegas, FIRA tiene el problema inverso a una startup de tecnología. ¿Qué tenemos en FIRA? Tenemos clientes, no tenemos la tecnología. ¿Qué tiene una startup? No tiene clientes, pero tiene la tecnología. Entonces, si tú buscas embonar las piezas, pues yo le pongo la plataforma Agriteca, por ejemplo, a Sinecta y Panorama, que son 2 startups mexicanas, que se enfocaron en estas nuevas tecnologías para asesorar entidades financieras, y entonces les abro un mundo de clientes de FIRA. ¿Cuántos clientes tiene FIRA? Pues hoy maneja 150 intermediarios financieros entre bancos, SOFOMES, sociedades cooperativas. Pues de la nada, Sinecta y Panorama, que venden este tipo de servicios a entidades financieras, se encontraron a los 150 clientes que dan crédito agro en el país, porque FIRA sí puede afirmar que tiene, pues, si no el 100%, el 95% de las entidades financieras que prestan agro en el país. Entonces, pues básicamente le trajiste el mercado, ¿no?, a Sinecta y a Panorama, pero más allá de ellos, le llevaste también a estos bancos, a una SOFOM. Yo siempre le digo a las SOFOMes, oye, pues tú no tienes por qué hacer una búsqueda de proveedores de tecnología para luego traerlo, o un Bancomer, el propio Bancomer, pues él tiene crédito agro en su balance, pues no es el más importante. Entonces, ya se imaginarán el área de sistemas de Bancomer, lo compleja que es, pues va a decir, oye, yo no tengo el tiempo de encontrar a Sinecta, a Panorama, no, pero FIRA sí lo tiene, te lo pone, y entonces conecta a Bancomer. Entonces Bancomer es uno de los que están conectados en este momento a la plataforma, y entonces acceden a los servicios. Ahora, lo que me gustaría que dediquemos los siguientes minutos es a que vean qué servicios son, para luego rematar ahí con 2 laminitas breves. Última lámina que les digo, miren, este es el ecosistema de proveedores que, como el Apple TV, se pueden subir a la plataforma y de los cuales ya tenemos contactados a muchos. Tienes proveedores de visualización satelital, entonces está NAC Solution, Cropin, que es de la India, Nax es española, Sinecta es mexicana, tienes, por ahí está Climate Field View, Suplant es israelita en materia de riego. Entonces es una que te da las instrucciones de riego basada en sensores y satélite. Tenemos por ahí algunos que te ayudan a originar un crédito. Tenemos otro que tiene ahí, que hace scores crediticios basados en información de campo, o sea, te perfila clientes. En fin, el ecosistema es enorme y de hecho, entonces, pues así como sorprende ver esto, imagínate que tú puedas entrar a la plataforma, estudiar de forma ordenada la oferta y poderla contratar. Lo que hace FIRA es, para facilitar el acceso, incurre en el costo de que esta plataforma le cobra al cliente, que es cliente de FIRA, si ese cliente usa un crédito, una garantía de FIRA. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás? Bueno, pues FIRA piensa que es un mejor crédito de un productor que está usando estas tecnologías que uno que no las usa, y por eso la paga. Entonces le estás bajando la barrera de costo. Entonces, bueno, sin más del concepto, le voy a pedir a Yair que se conecte a la plataforma. Algo relevante de esta plataforma, ya lo mencionó también Alan y nada más haría yo énfasis, es hoy en día nuestros comités de crédito, que son las instituciones, que son nuestros órganos de gobierno, donde se toman las decisiones de manera colegiada, nos han autorizado ciertos montos para pagar por cuenta y orden de nuestros intermediarios financieros, de nuestros productores y de las parafinancieras, para que ellos utilicen estos servicios, ¿no? Por ejemplo, Panorama cobra 45 pesos por monitorearte una hectárea todo el año, 12 meses, ¿no? Entonces, el monto que nos han autorizado les alcanza a los intermediarios financieros para monitorear anualmente alrededor de 40,000 hectáreas, ¿no? Lo cual, pues, les da margen, ¿no?, para poder monitorear todo su portafolio.
Voy a poner un video muy rápido de una plataforma que dura dos minutos y ya de ahí entro a uno de sus servicios. Vamos a poner el de Sinecta. O sea, tú puedes entrar aquí, ahorita ya estoy navegando estoy en la plataforma. Tú puedes entrar acá como intermediario financiero. A partir del segundo semestre de este año van a poder entrar las parafinancieras, ¿no? Y a final de año van a poder entrar organizaciones de productores y productores, ¿no? Entonces, ellos entran acá, eligen el proveedor que quieran y acá les da más información de contacto, quién es la empresa, el número de la empresa, el correo electrónico, cuáles son sus servicios y ya ellos le dan contratar. Adicionalmente aquí viene un video donde las plataformas… En el corazón del campo mexicano, donde cada amanecer trae nuevas esperanzas, también se siembran los desafíos del futuro. En México, la agricultura representa una fuente importante de empleo, ingreso y seguridad alimentaria, especialmente en áreas rurales. Sin embargo, el cambio climático, las sequías, las inundaciones, entre otros factores, son amenazas que acechan cada ciclo de cultivo, poniendo en riesgo el financiamiento o el aseguramiento agrícola. Sinecta es la primera empresa mexicana en utilizar con éxito la inteligencia artificial para la administración integral de riesgos en la agricultura. Nuestro objetivo es claro: brindar confianza y seguridad a bancos y aseguradoras, permitiéndoles tomar decisiones informadas y proteger sus inversiones. En Sinecta, transformamos estos riesgos agronómicos en riesgos financieros. Nuestra plataforma tecnológica combina imágenes satelitales, información meteorológica y datos de campo para crear modelos de riesgo precisos. Estos modelos generan a su vez calificaciones a nivel de predio durante todo el ciclo de vida del cultivo, brindando a bancos y aseguradoras la certeza que necesitan en su toma de decisiones. Nuestra tecnología es capaz de generar importantes ahorros en gastos operativos de supervisión de crédito con reportes automatizados que cumplen con la normativa FIRA vigente, y para las aseguradoras generamos efectividad y transparencia que se traduce en mejor manejo de siniestralidades. En conjunto, ofrecemos a nuestros clientes la administración integral de riesgos en toda su cadena de valor. Sinecta Inteligencia Artificial, innovación, confianza y seguridad para el futuro del financiamiento y aseguramiento del campo mexicano. Mencionó algo muy relevante el video, que los reportes que ellos tienen, ya nuestra normativa institucional los valida y los acepta, ¿no? Lo cual también eso alinea incentivos para que los intermediarios financieros tengan esa certeza de usar esa herramienta y entregar la FIRA, ¿no? para dar validación a todas las supervisiones de créditos que hacen. Bueno, ya una vez que el intermediario decide contratar ya sea Sinecta o Panoramo, ya o sea, se da de alta, ya es la carátula esta es la plataforma de Panoramo. Y hay dos cosas que viajan de nuestros sistemas, como de FIRA a la plataforma. Uno son los datos del productor o del intermediario financiero que ya se da de alta, que ya se dio de alta, viaja hacia sus sistemas. Y el otro muy importante es todo un set de polígonos que ya han sido validados y limpiados, por decirlo de alguna manera. Es decir, la parcela está dibujada en el polígono exactamente, ¿no? Ya no se toman carreteras, vemos que no haya cuerpos de agua, que no existe una bodega. Entonces, toda esa información de los créditos vigentes viajan a la plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad le da esto? Que, por ejemplo, Panoramo, para este caso, este es el portafolio real de un intermediario financiero que opera con nosotros. Este intermediario opera en Tamaulipas y el noroeste, que sería Sonora.
Y bueno, con toda esta información que viaja, ya el intermediario puede empezar a monitorear en tiempo real los predios, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver todo el set de predios que él está monitoreando. Él ya está monitoreando alrededor de más de 27,000 hectáreas y cada predio tiene su propia información, ¿no? Por ejemplo, este predio, aquí nos da la información, fue un crédito para trigo panificable, es una extensión de 1.26 hectáreas y la información que nos da esta plataforma es información en tiempo real porque tiene fotografías de la parcela de manera diaria, además de que tiene fotografías de alta resolución, ¿no? Y lo que nos muestra aquí por default nos da el NDVI, que es un índice de salud vegetativa. Aquí nos muestra que esta parcela no ha sido sembrada, ¿no? Entonces ya nos da un indicio. También nos sirve para anotar anomalías. Por ejemplo, este caso está muy ilustrativo porque se acaba de supervisar el mes anterior, pero antes de supervisarse, ya la plataforma le manda una alerta al supervisor o al intermediario financiero, ¿no? Veamos este ejemplo. Y me voy a poner antes del monito. El monito quiere decir que ya se registró una visita en campo, ya hubo una supervisión, ¿no? Pero antes del monito, aquí se ve, bueno, ahí en la pantalla no se alcanza a ver bien, pero toda la parte que no es roja es verde. Pero sí se alcanza a ver el valor. Ese valor que nos da es el valor del NDVI para ese píxel, ¿no? Entonces, el NDVI, conforme se acercas el NDVI va de -1 a 1, ¿no? Pero por lo regular, cuando no tiene nada, cuando la parcela está descubierta, nos da valores de 0. Conforme se acerca a 1, la etapa vegetativa, en este caso del maíz, está llegando a su máximo verdor y nos va a dar valores del NDVI cercanos al 1. Entonces, toda esta parte de la parcela que es verde tiene NDVI del 0.6, 0.59, pero esta de este lado, la parte que se alcanza a ver roja, tiene NDVIs muy bajos, muy anómalos, ¿no? De 0.2, lo cual no es consistente con esto. Entonces, esto ya le manda una alerta al supervisor en campo y cuando va a supervisarla, ¿no? Que aquí ya fueron en el 4 de abril. Déjame mostrarlas. Aquí está. La inspección en el lote. Corrobora lo que les dice el NDVI, ¿no? Esa parte de la parcela se anegó, ¿no? Como veíamos en la imagen, está al lado de un canal, entonces muy posiblemente salió agua del canal y se inundó, porque se inundó solamente esa parte. Entonces ya con esto lo corroboran y pues tú como intermediario financiero puedes tomar decisiones de manera más acertada o con mayores elementos, ¿no? Si no has dado la segunda parcialidad, pues ya tú decides si la das o no, o le das un tratamiento, ¿no? También puede ser, o sea, si es un acreditado que tiene garantías, le puedes dar un tratamiento desde ahí. Ahora, imagínense ahora o sea, si tú eres un productor y tienes solamente una parcela, pues tal vez dirías, bueno, pues el productor puede ir todos los días, ¿no? De hecho, a los productores les encanta ir todos los días a ver a su parcela, o sea, esa es parte de su trabajo. Pero cuando ya son superficies de tierra muy extensas, ahí es donde puedes aprovechar gran parte de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba de este intermediario, o sea, este intermediario está monitoreando más de 27,000 hectáreas. Se pueden ver, son estas, se pueden ver así en un mapa. Tiene 7 en Baja California, 713 en esta parte entre Sinaloa y Sonora y 819 en Tamaulipas.
esta es una de las plataformas a la cual hoy en día ya tienen acceso los intermediarios financieros. Otra plataforma, otras… Jair, ponte el multiperiodo. Ah, perfecto. Vamos a agarrar este. Esta gráfica, como mencionaba en la presentación Alan, nos permite ver cómo se ha comportado el crecimiento vegetativo del cultivo en ciclos anteriores, ¿no? Entonces, pues esto es oro molido, porque al final del día, salvo este año, que es 2019, la parcela siempre, o sea, el cultivo ha llegado a su máximo, ¿no? Que anda en .88, .9 el maíz, y decae naturalmente conforme va pasando la etapa fenológica de este cultivo, ¿no? Entonces, tú como intermediario financiero, si no tienes información, algo que mencionaban y que es una de las principales barreras es el que el productor pueda comprobar ingresos, ¿no? ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? La parcela, ¿no? Si cosecha y si esa cosecha es adecuada, pues puedes demostrar ingresos. Entonces, este productor podría demostrar hacia atrás que tiene ingresos, ¿no? No solo eso, la varianza del ingreso. También. Y además tienes un cultivo intermedio por ahí, entonces sabes que es un productor que está en la frontera. Hay que ver qué tanto se elevó casi a 1, que es el máximo, y este número se puede, con el más tratamiento de datos, convertir en toneladas. Entonces es un ejemplo. A ver, ponte otro nada más que sea un poco distinto. Cualquiera, ¿verdad? Déjame tomar de otro cultivo. Vamos a bajarle. Este es trigo grano. Y lo mismo, o sea, ha tenido un buen desarrollo vegetativo su cultivo, ¿no? En años anteriores. La cantidad de información que nos dan estas plataformas es demasiada, o sea, Las cosas que hay que resaltar. Primero, estas son dos plataformas, si quieres ver entrando a Cinecta, que van dirigidas a atender las necesidades de intermediarios financieros. Pero hay plataformas como Cropping, que esa creo que no la traes aquí, ¿va? Pero, sí, que van en el sentido de atender las necesidades de los productores. De hecho, como son del sector privado, estas han hecho un esfuerzo para traducir sus salidas, reportes, para que sean asequibles para el productor, es decir, que sean útiles. Por ejemplo, la Universidad de San Luis Potosí ha desarrollado servicios de asesoría agroclimática en este formato, que están personalizados para dar información fácil de entender para productores y que les señalan con semáforos los riesgos que son relevantes, por ejemplo, en una etapa de maíz, ¿no? Oye, pues que el acame son vientos, bueno, le da el semáforo del riesgo de vientos, la pérdida de suelo, ¿no? Para el momento de cosechar, pues también te da ese tipo de semáforo, ¿no? Entonces, lo que queremos resaltar aquí que esta primera fase tiene dos proveedores que son enfocados a dar servicio a intermediarios financieros, pero viene en la segunda y tercera fase servicios de muy diversa naturaleza dirigidos a productores. Esta es la otra plataforma, Cinecta. Cinecta, el valor agregado que le da a los intermediarios financieros es que relaciona el desarrollo vegetativo del cultivo de esa parcela con la parte de las administraciones de crédito, ¿no? Y le da un score crediticio y que de hecho está en la escala que les es muy familiar a los intermediarios financieros, ¿no? Donde AAA es el mejor, va bajando AA, A, BB y así sucesivamente, ¿no? Este reporte no está actualizado, es del demo, pero en su momento aquí le deja ver al intermediario y a su supervisor o a su mesa de análisis de crédito que de las inversiones proyectadas
ya lleva un 64%, o sea, de 267 ya se invirtieron 172. No cuenta aquí este crédito con garantía FEGA. Y aquí te compara, o sea, la curva verde es el NDVI de esa parcela y la curva amarilla es la curva de referencia, ¿no? Estas curvas de referencia lo que nos dice es cómo se ha comportado el cultivo en esa región, ¿no? Entonces, tu parcela, al menos esta parcela, pues sí, el comportamiento es menor al promedio de las de esa región. Y bueno, además te va indicando cómo se va distribuyendo el crédito a lo largo del ciclo productivo, ¿no? También les da imágenes satelitales y pues bueno, les actualiza este reporte de manera semanal, a diferencia de Panorama, ¿no? El proveedor de imágenes satelitales de Cinecta les da una imagen semanal. Y no sé si quieres que entremos a Cropping. Este es el servicio que nosotros tenemos en FIRA. Pues mira, entra a Cropping nada más para poner el número de índices que te ofrecen. Sí. En las otras plataformas veíamos el NDVI. Las otras plataformas te dan, Panorama te da 3, Cinecta nada más te da, creo que el NDVI. Y Cropping, que es una empresa de la India, nos da 30, aquí están todos estos, es el NDVI, NDR, aquí vienen las explicaciones, o sea, qué significa cada uno. Esto es un índice de borde rojo de diferencia normalizada, es un indicador que tiene que ver con la refractación de la clorofila que tienen las hojas. Se movió. Nos da el ARBI, bueno, todos estos que ustedes pueden ver aquí. Entonces, y también estos se actualizan de manera semanal y te puede decir ciclos atrás también, o sea, te puede decir, aquí te permite irte hasta el 2020. Si quieres ahí, dale a la siguiente. Bueno, o sea, esta plataforma, como dijo Yair, ya está al aire. Están conectados los intermediarios de FIRA y la idea es en el verano lanzarla para que se conecten las empresas agroindustriales y posteriormente vendrá el momento que se conecten los productores a finales del año. Para entonces el ecosistema de tecnologías conectadas no van a ser 3 como las 3 que mostró Yair, sino ya esperamos que sean unas 10, 12, que sean específicamente enfocadas en darle servicio a los pequeños productores. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos del problema de política pública? Cómo esa parte roja del mapa, hacerle llegar las tecnologías. Bueno, estableciendo un puente, ¿no? El puente es, al oferente de tecnologías le conecto los 400,000 productores, que es más o menos los clientes de FIRA, que están subsidiados en el uso de la herramienta, no les cuesta, y que simplemente tienen que entrar con su usuario y password y pueden hacer uso de las tecnologías. Entonces, de entrada, el oferente encuentra 400,000 productores que para él son relevantes y que hubiera habido un costo muy alto de búsqueda. Para el productor viene también el acceso, el productor de Chiapas se conecta, se accede a estos servicios, se elige y se conecta. Entonces, digamos que el puente entre el oferente y el demandante se estableció. Yo sé que habrá muchas preguntas aquí en la mesa, oye, pero ¿cómo le explico, no? Para el productor que esto sea útil. Es un problema que tanto FIRA como los oferentes deben de resolver a través de gente. Cada que subimos una plataforma, preguntamos sus capacidades de llevar explicaciones al usuario y FIRA tiene personal en todo el país que hoy está en una tarea de extensionismo tradicional. Se trata de que sea un extensionismo digital a través de capacitar a nuestro personal para que pueda asesorar a los productores a usarlas. Generalmente funciona mejor si son asociaciones de productores. Bueno, esta lámina es la penúltima. Lo que quisiéramos es detonar las ideas, ¿no? Ustedes vieron los índices, ¿no? En la primera plataforma que mostró Yair. Nos preguntamos qué puedes hacer con esos índices. Tú dices, bueno, pues ya está bueno, le sirve al intermediario financiero. Tampoco eso es todo, ¿no? O sea, yo lo que quisiera es que en la universidad y aquí todos hagamos una reflexión de qué cosas puedes hacer. Primero, una idea de estimar ingresos del productor, pues con esas curvas, ya lo mostró Yair, es factible estimar ingresos del productor. Claro, se requiere un análisis econométrico. A mí, digo, que pasé por la DICEA,
sé que para una tesis, por ejemplo, de maestría, está fabuloso tener herramientas econométricas de estimación de ingresos de productores basados en el material de información que proveen estas plataformas. Y la herramienta de estimación de ingresos, pues déjenme decirles que es un privilegio que tiene el sector agro y que no va a tener una pyme manufacturera. Es decir, tú con solo ver su georreferencia podrás estimar cuál es el ingreso de ese productor. Entonces ya no me importa que no tenga el SAT, que no tenga pues el historial, su bitácora de campo, que no tenga estados de cuenta bancarios, porque aunque me dé estados financieros, puedan estos estar mal, pues lo que no está mal es la georreferencia y el satélite, ¿no? Entonces, llevarse esa idea, estimar ingresos de productores, para FIRA es el santo grial porque es la barrera de ingresos queda abatida, ¿no? Segundo, estimación anticipada de oferta de productos agrícolas. Muchos productores, si se dan una manejada por Guanajuato y Jalisco, que acabamos de ir aquí con mis colegas, lo que eran campos de maíz, encontrarán que son campos de agave el día de hoy. Y habrán escuchado los que conozcan esta red de valor que se encuentra en un problema muy importante, donde estaba a 30 pesos el kilo cuando sembraron, hoy se encuentra a 5 pesos, 6 pesos. ¿Por qué? Porque hubo una sobreoferta de sembrar el cultivo. Si hay la otra tesis, ¿no?, de maestría o doctorado es, vamos usando estas herramientas para estimar cuál es la producción que se viene y qué impacto en precios y puede venir hacia adelante. En el limón puede ser muy importante hacerlo, en el aguacate. ¿Por qué? Porque esos precios se fijan en México. No les voy a decir del maíz, porque si va mal la cosecha de maíz en México no va a afectar el precio mundial. A lo mejor te sirve para ver que va a haber un problema social, pero para muchos cultivos sí el precio vuelve muy importante. Es una herramienta que hoy no tenemos y que en Chapingo se puede desarrollar. El pronóstico de inflación no subyacente, bueno, pues si ya puedes anticipar 6 meses antes que la cosecha de limón o de cebolla viene mal, pues se puede anticipar el santo grial del Banco de México es pronosticar el precio de la inflación no subyacente. La no subyacente es la que Banxico ni pronostica porque sabe que son factores exógenos, donde está todos los alimentarios están en la no subyacente y sería importantísimo para nuestro Banco Central, pero también para los agentes económicos saber qué precios vienen del limón mexicano o del aguacate o del agave en 6 meses. Esa herramienta yo no la he visto. Está en las manos de la universidad desarrollar una. Detección temprana de plagas. Pues ustedes, aquí hay una especialidad, ¿cómo se llama, Rubio? Esa. A ver, pues ustedes saben perfecto qué condiciones meteorológicas son las que inciden en el desarrollo de una plaga y de hecho están llegando nuevas plagas a nuevos lugares. Pues estas herramientas ya te dicen cómo vienen esas condiciones meteorológicas, tú conoces las condiciones de la plaga, pues ¿por qué no un modelo, ¿no?, que te anticipe las condiciones o que te ponga un semáforo de cómo viene esa plaga a nuestro México, a nuestras regiones? Es una herramienta que yo no he visto, la he visto creo que en Corea, en otros países, pero aquí no. Entonces ahí hay otra idea para otra tesis, ¿no? Anticipar el impacto del cambio climático. Bueno, hay, así como puso los mapas de suelo de NDVI y Yair, hay mapas de suelo, hay mapas de impacto del cambio climático. Entonces tú podrías, alguien interesado en la sostenibilidad del medio ambiente y sobre todo las consecuencias del cambio climático en la producción de alimentos, tomar esos mapas, ver cómo le va a ir a las parcelas, ver qué cultivo es el que se afecta y hacer un pronóstico de cuánta pérdida de producción inercial tenemos por causa del cambio climático, porque esos mapas ya existen. Otra tesis, ¿no?, para el tema de sostenibilidad. Podríamos saber la lámina de riego por ciclo, por parcela. Hay empresas que ya de observar la humedad diaria de la parcela, no diaria, por hora, de una parcela te dicen cuánta agua consumió para producir maíz. Entonces tú ya podrías hacer estimaciones del uso de agua, que es real también desde tu escritorio, ¿no?, con un manejo de datos. Hay herramientas que te dicen esa lámina de agua, ¿cuál fue? Pues creo que es otro trabajo aquí con el doctor Valdivia que sería muy interesante desarrollar, ¿no?, sobre cómo se está usando el agua en el país. Clasificación paramétrica de riesgos es lo que hace Sinecta, ya ni lo abordo. Supervisión virtual de desarrollo de cultivos, ¿qué riesgos? Eso le sirve muchísimo a las entidades que dan crédito. Ahí hay otra tesis, ¿no?,
de cómo hacer índices de supervisión que se traduzcan en reducir costos y hacer una supervisión más efectiva de riesgos en el negocio crediticio. Fertilización de precisión con mapas multiespectrales de nutrientes. Puedes trazar mapas de calor de parcelas, ver cuánto nitrógeno hay en la misma, derivado pues, del índice que mostró Yair, y luego pasar fertilizadoras variables con un ahorro de fertilización benéfico para el medio ambiente y para el bolsillo del productor. Pues no voy a decir que hay una tesis allí, pero hay mucho trabajo de campo que llevar a cabo. Captura de carbono en el suelo, métanse al sitio de Bomitra. Es una empresa que ha recibido muchos premios porque a través de visualización satelital y algoritmos, ellos toman las imágenes y no me pregunten cómo hacen los algoritmos, pero los tienen. Estoy seguro que los estudios que aquí se van a desarrollar se podría entrar en ese campo. Pueden estimar cuánto carbono acumula una tierra. Esto se vuelve crucial en el mercado de bonos de carbono, donde todo el beneficio de un bono de carbono luego se va en las verificaciones de cuánto carbono acumuló la tierra. Si lo puedes hacer desde el escritorio con estos algoritmos, hay una forma de darle vida a un mercado, que es el de carbono, basado en estas nuevas tecnologías. Y bueno, finalmente el objetivo último, este es el del ejemplo de la radiografía. ¿Cómo le podemos dar al productor la mejor recomendación de qué paquete utilizar? Cuando digo paquete, semilla, fertilizante, tipo de riego, labores de campo, para que tenga el mayor éxito en su cosecha. Él pues, le puedes ayudar comparando a los dos mejores de la zona y contrastar las prácticas y luego llevárselas, ¿no? Sería lo más fácil. Pero imagínate que tienes ya 1 millón de hectáreas mapeadas y entonces tú puedes llevar a comparar los suelos de allá de Villaflores, de la Frailesca, y pues resulta que son suelos muy similares, por decir algo, al sur del estado de San Luis Potosí, por decir un ejemplo. Y entonces con esta base de datos poderle llevar la semilla híbrida o el fertilizante idóneo que es apropiado para el productor de la Frailesca, basado en que ese tipo de suelo, pero observado en otro lugar que no es la vecindad de la Frailesca, tuvo mucho éxito una parcela en la producción de maíz. Esa es la inteligencia artificial, la detección de patrones que lleven al productor a tener más éxito basado en experiencias no de su vecindad, sino de una base a nivel nacional. Ahora, la última lámina es sembrarles esta idea de estas bases de datos, ¿no? A ver, la inteligencia artificial podríamos decir que es una de las herramientas más potentes de nuestra era. El problema, como dije hace un momento, no es acerca de algoritmos para procesar datos, porque los algoritmos son estándar y redes neuronales es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. A lo mejor son más sofisticadas ahora o hay mejores software para llegar más rápido a los resultados óptimos. El tema son las bases de datos. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están las bases de datos? No, imagínense Amazon, ¿no? Por ejemplo, Amazon, pues no ya te hace recomendaciones de qué es una compra adecuada para ti. Spotify, pues también te puede dar una muy buena recomendación dados tus gustos, pero son los gustos que derivan de gente que es similar a ti y que ha escuchado la misma música que tú, entonces lee tu patrón y te recomienda y le atina. Pero son los grandes polos de información. Spotify pues tiene bases de millones y millones. En el campo ese es un reto, ¿no? En Estados Unidos mismo no vemos que se haya desarrollado el polo de bases de datos para el campo. Sí lo hay pues para tiendas, para música, para videos, ¿no? De Netflix, pero en el campo no hay el gran jugador. Está Climate Field View, que tiene millones de hectáreas ya mapeadas y puede decir, oye, con esta base de datos de millones, yo ya puedo ahora sí dar consejos a productores. Para bajar el consejo necesitas esa base. La pregunta que yo les hago es cómo vamos a construir esa base de datos en México. ¿Cuál es el jugador natural? Pues ya hablé de las barreras, ¿no? Y los que lleguen a lo mejor se sentan en Sonora. Una aspiración de esta plataforma, que es un puente entre el oferente y el demandante, es cobrar un impuesto en el tránsito de esa plataforma. El impuesto se llama datos. Cada dato que el productor demandó o el intermediario demandó a la plataforma va cayendo a la base de datos que FIRA va construyendo. Entonces, esa base de datos, al cabo de 5 años, puede ser una base de datos de nivel nacional,
una gran diversidad de índices. De hecho, el FIRA, al subsidiar el costo, tiene el derecho, no va a decir el derecho, pero sí pues la facultad de pedir ese dato y construir la base. Entonces, lo que quiero levantar es que 2 puntos. Primero, la importancia de los datos para despertar a la inteligencia artificial. Y 2, el problema que se presenta en todos los países para construir polos de información. Entonces, como un servicio de política pública, una aspiración de la plataforma es construir la base, pero luego a manera de romper estas economías de escala o prácticas monopólicas de grandes jugadores, es ponerla al servicio del mercado para que personas como la universidad o startups puedan, sin tener el acceso a todas las parcelas de México, acceder a una base de datos nacional y dar servicios de valor agregado de inteligencia artificial basados en una base que construyó, en este caso, el Estado con FIRA. Como dije, Google pues no la va a dar. El objeto y una institución pública siempre debe pensar en abrir esos espacios para que se desarrollen los servicios y entonces pues crezca nuestro sector. No es simplemente quedárnosla para FIRA. Entonces, bueno, con esto creo que ya nos excedimos del tiempo, pero ya que terminamos, hemos querido pues darles esta visión de los retos, de las tecnologías, en qué consisten, de una forma de abordar el reto en términos de política pública y de invitar a la universidad a participar. Yo he platicado con Manrubio acerca de crear un centro de inclusión tecnológica en el cual participe pues la famosa triple hélice, en donde está el Estado, el sector privado y la academia. Es un proyecto que tenemos en FIRA y podemos estar seguros que la Universidad Autónoma de Chapingo estará dentro de esa hélice. El objetivo sería trabajar juntos en llevar esto pues a su máxima expresión. Esa sería la invitación y bueno, nuevamente agradezco la invitación que nos hacen. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, aprovechando la presencia del doctor Alan, vamos a dar oportunidad de 2 preguntas, que van a ser preguntas, no otra intervención alterna. Entonces, si hay alguien que quisiera hacer un cuestionamiento, les podemos pasar el micrófono enseguida. En lo que se van animando, si nos hacen favor, hay algunas preguntas en línea. Estamos llegando a varios lugares de México y algunas partes de Latinoamérica por medio de nuestros enlaces. Y yo no sé si usted podría ver las preguntas y a lo mejor dar una respuesta en conjunto. Ahí están en el chat. Por favor, actuario. Nos hace una pregunta que dice, ¿cómo podemos entrar a la lista de proveedores 4.0? Tú mismo, tú eres la puerta. Sí, más o menos, bueno, hago el símil y siempre hago la analogía con todos los proveedores de este tipo de empresas, todas estas startups que se acercan a nosotros. Para seleccionar a los intermediarios financieros que hoy en día operan con nosotros, más o menos en el mercado, para que nos demos una idea, hay alrededor de 2.300 intermediarios financieros entre bancos y no bancos, ¿no? La mayoría son intermediarios financieros no regulados, de estos 2.300, 2.000 son SOFOMES, ¿no? Bueno, se hace un proceso de selección riguroso en FIRA, de manera que Alan mencionaba 150 intermediarios. Eso mismo estamos replicando para las startups. ¿Por qué? Porque al final del día, en la plataforma Agritech, cuando el intermediario financiero use alguna de las plataformas que suben, si la plataforma falla o en el corto tiempo desaparece, pues ellos se van a voltear con nosotros, ¿no? Entonces hay un riesgo reputacional. Entonces todo esto que comento, todo este contexto es, se acercan con nosotros, se hace un expediente donde evaluamos la experiencia que tengan estos proveedores de tecnología, que ya hayan tenido al menos un año en el mercado y que en ese año el servicio que dieron a sus clientes haya sido exitoso, ¿no? Entonces ahí se llenan una serie de requisitos y una vez que tenemos el expediente, lo llevamos a uno de nuestros comités de crédito que sesiona cada semana. Ese comité nos da su visto bueno, se aprueba y entonces después se hace una serie de pruebas de conexión entre nuestros sistemas de FIRA con los sistemas del proveedor y este proceso se lleva más o menos 2 meses y medio, ¿no? Que básicamente ese es el proceso para poder subir a Agritech. Mira, ahí hay una pregunta
acerca de la delincuencia organizada. O sea, abre la leo, ¿no? Porque por ahí… Y los problemas de delincuencia organizada los tienen considerados como riesgos agrofinancieros. La tomo porque puede mezclar el tema tecnológico. Cuando tú tienes una georreferencia, un predio, creo que el límite es casi tu imaginación en términos de los contrastes que puede hacer. Yo le llamo tapetes. Imagínate que le pasas un tapete de pues, el país, ¿no? Entonces ya sabes la ubicación, en qué estado está. Pero luego le pasas un tapete y le pones un mapa de suelos. Entonces te dice, oye, pues aquí es franco arenoso o franco arcilloso, donde está la georreferencia. Entonces ya sacaste otra dimensión de tu predio. Le quitas el tapete y le metes el de infraestructura de riego. Oye, pues estás en una zona donde no hay infraestructura de riego. Le quitas uno y le pones otro. Te dice, oye, pues aquí los acuíferos de esta georreferencia están semiagotados. Le quitas ese tapete, le metes otro, le dices, oye, pues aquí el cambio climático va a pegar de manera más severa que en otras partes del país. Le quitas ese tapete, le pones otro, le pones uno de delincuencia, cómo está el crimen en el país, y te puede decir exactamente tu georreferencia qué puedes esperar con respecto al riesgo de esos créditos. FIRA en sus estudios ha correlacionado el nivel de violencia, que es público, hay un índice que se publica y hay un mapa, y la suerte de los créditos. Entonces, claramente se puede hacer lo que sugiere esa pregunta. Oye, ¿están correlacionados? Hemos encontrado que sí, una variable significativa en una regresión que explica el incumplimiento, sí considera si el municipio es de alta violencia. Entonces, la respuesta es sí, pero el punto quizás es que no hay limitación de lo que tú puedes hacer ya que tienes la georreferencia. Por eso FIRA le ha invertido ya más de 3 años en ir una por una, y bueno, tiene la herramienta pues fuerte que es el financiamiento. Oye, pues si te financio, pues te pido que me des la georreferencia, y ayudamos. De hecho, nuestro aliado justamente en recoger georreferencias, en una licitación pública que hicimos, fue la Universidad Autónoma Chapingo, quien nos tiene un brazo de servicios que nos ayuda en eso, y obviamente pagamos el servicio. Eso sería. Bueno, tengo una pregunta. La pregunta es relacionada de que con toda esta información los intermediarios financieros van a poder tener un score de cada productor y van a poder tener un crédito aprobado para cada uno. Entonces, pero este crédito va a estar en función de los excedentes de producción de cada productor. Aquí la pregunta es ¿qué va a hacer FIRA con los productores que no alcancen esos excedentes de producción? Si va a haber alguna política o va a hacer algo para esos productores que no produzcan excedentes en la producción. Sí. Mira, lo primero que hay que abordar es, si no hubiera esta herramienta, yo no podría saberlo, ¿no? Entonces ya es un paso grande el poder agarrar una georreferencia casi aleatoria del Registro Agrario Nacional y subirla a esta herramienta, y si se ha hecho el trabajo de estimación de ingresos, se puede estimar si tiene producción. Entonces yo diría, lo primero es, bueno, ya puedo saber, ¿no?, si tiene el excedente de producción o no. Si no tiene el excedente de producción, lo siguiente sería estudiar cuál es la razón, ¿no? A lo mejor tiene que ver con que no tiene la tecnología, a lo mejor tiene que ver con que el precio pues, del maíz, tú has visto, ha bajado. Hay zonas que ahorita están muy comprometidas porque sus beneficios son muy similares a sus costos. O sea, son ya otro tipo de política. A lo mejor hay que llevarlo a un cambio de cultivo, por uno que sea, dadas estas herramientas, muy exitoso en su región, porque ya lo puedes saber viendo todo el municipio. Entonces, como que se abren nuevas, o sea, es muy difícil contestarte una en particular, pero toda la posibilidad de acción, habiendo detectado que ese excedente de producción está comprometido, se abre al poderlo primero concluir y dos, ver su entorno y hacerle recomendaciones basadas en su entorno. Esa sería un poquito la idea del uso de estas herramientas. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la presentación. El sector pecuario, ¿cómo se va a poder beneficiar de esta plataforma en un momento? ¿La van a correlacionar a lo mejor a razón de que pues, la alimentación animal representa el 70%, 80%
los costos de estos sistemas de producción, correlacionarlos, no sé, a lo mejor segmentando las unidades de producción que se dedican directamente hacia la producción de forraje o los insumos directos de los ranchos, o no sé, a lo mejor tienen alguna visión de rescatar mucha de la información de las pesadas de leche o cosas así que ya en un momento algún software las ha trabajado o se tienen dentro de las unidades de producción con software viejísimos, pero que está dentro esos datos que se pueden transformar en información y a lo mejor en valor para generar lo mismo que se está trabajando en sector agrícola, pero también traslapado al sector pecuario. Sí, mira, el sector pecuario, al menos lo que hemos visto en FIRA, es que las tecnologías que aplican son más de la naturaleza tangible. Ahorita me explico, ¿no? Estas son, como pudiste apreciar, más intangibles, son software de muy buen impacto, pero no deja de ser software. El intangible es aquel que usa algún tipo de aparato. Lo que hemos visto en el sector pecuario es también muy interesante, es cuando tú puedes poner un podómetro que además te toma el pulso y condiciones biométricas del animal. Tú puedes tener en tiempo real el pulso que tuvo las 24 horas, el número de pasos que dio, la temperatura del animal en un establo, ¿no? Lechero como los que hay en Coahuila. Lo que han hecho los proveedores de tecnología es con esa información armar bases de datos muy amplias, donde ya te pueden decir cuando un animal tiene propensión a enfermarse en los siguientes días, está en el mejor momento para parir, o es un momento más oportuno para ordeñar. No te voy a decir que tenga la infraestructura para agarrar una vaca, ordeñarla y luego regresarla a una, pero esa información es muy útil. Le está dando elementos a los productores de optimizar su producción, basado en el procesamiento de esas bases de datos de alto volumen, para que tenga cada animal visualizado con un semáforo, ¿no? De qué es lo que está siendo óptimo para él. Es lo que hemos visto, pero es una mezcla de poner esos podómetros y servicios de manejo de datos de alto volumen para dar un servicio. Por decirte uno que hemos visto, ¿no? Quizás los otros pues tienen que ver con el forraje, ¿no? Que son más ya de corte agrícola, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, doctor Allen. Antes que nada, agradecerle y felicitarle por su excelente presentación y sobre todo el trabajo que está realizando FIRA. Mi pregunta es sobre sostenibilidad. Sabemos que la tecnología es pilar fundamental de la sostenibilidad. Entonces, así como el Internet de las cosas, como mencionaba, la inteligencia artificial, la nube híbrida, etcétera. Mi pregunta es, bueno, sobre todo que nos compartiera acerca de FIRA, cómo ha utilizado la emisión de bonos tanto verdes, azules y sociales dentro de su estrategia para poder financiar este proyecto, sobre todo, cómo poderle hacer para que llegue a pequeños y medianos productores. Gracias. En realidad en ese frente no hemos hecho uso de estas tecnologías, aunque hay mucho potencial para hacerlo. Bueno, ese es el trabajo que hace FIRA, ¿no? Yo siempre digo que un banco te agarra dinero de los pequeños ahorradores para prestarle a las grandes empresas. Lo difícil es agarrar dinero de los grandes inversionistas como las Afores para llevárselo a los pequeños productores. Esa es la dirección compleja, ¿no? Y eso requiere otra arquitectura de operación. Entonces lo que hace FIRA es, pues hace alianza con intermediarios no bancarios de proximidad, ¿no? Como puede hacer una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una SOFOM. Entonces al tener una red ya de estos son como 120, FIRA puede ir a fondearse a los mercados. Hay mucho interés en los mercados en fondeo de corte sostenible, bono verde, el de género, el de inclusión financiera, el de pesca. Y entonces te llega una cantidad grande de recursos como FIRA, porque es una institución grande y con respaldo de Banco de México y de Hacienda. Entonces ese dinero lo usa FIRA, lo distribuye a su red de intermediarios de proximidad y entonces monitorea que esos créditos se otorguen a pequeños productores. Es un dato que no se da mucho, ¿no? Pero FIRA tiene en el portafolio, cada año sirve a 2 millones de personas con crédito, y es cierto que la gran mayoría son pequeños. Cuando hablo de montos no es así, los grandes montos que da FIRA sí están con las grandes empresas, pero a lo que voy, la forma de tender el puente es a través de esa arquitectura de, pues como de institución de mayoreo, digamos, que reparte
recursos a pequeños intermediarios que la verdad ellos no pueden ir al mercado de valores, y entonces puedes terminar haciendo un bono de inclusión financiera o verde con un pequeño productor, dado que FIRA sí habla todo el día con afores y grandes inversionistas. Por ahí va la... Bueno, doctor Alan, le agradecemos mucho su intervención. Nos ha dejado diversas preguntas, diversas inquietudes que seguramente los jóvenes retomarán. También los profesores seguramente retomarán esas preguntas para fomentar respuestas que sean proactivas, respuestas que generen progreso, que generen innovación. Quisiéramos otorgarle un reconocimiento por impartir la conferencia presentación de la plataforma Agritech Nexus, celebrada el 20 de mayo de 2025 en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo, que es la casa de usted. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor.